Mellado y es empleado, creo, o por lo menos trabaja para Politank. Y entonces dice Carlos Mellado, me fueron a visitar en ese momento Kenneth y Francisco Domenech, el hoy secretario de la Gobernación. Entonces le dijeron, mira, se supone que tú no firmes esta subasta en particular, esa gente a quien se la vas a dar no debes dársela porque ya nosotros venimos por ahí, nos toca a nosotros, no firmes el contrato de la subasta que ya había sido adjudicada a esa compañía. Y entonces creo que es Kenneth que le menciona a Carlos Mellado, mi cliente está interesado en este tipo de negocio. Bueno, anyway, Carlos Mellado dice, no me importa, yo voy a adjudicarla porque, ¿verdad? Voy a firmar el contrato porque ya la subasta se adjudicó. Firma el contrato, pero es en esa reunión, él dice, tiene una segunda reunión donde están los dos, primero fue Kenneth solo, después viene Carlos Mellado y se reúne allí en el Departamento de Salud, porque Carlos Mellado obviamente era todavía el secretario, y se siente en esa segunda reunión intimidado, y eso es lo que hace referencia a la declaración jurada que él presenta en los otros días cuando hubo la comisión total en el Senado de Puerto Rico. Pero ahí se descubre, y es de conocimiento público, que Carlos Mellado dijo, pero es que espérate, esta no es la primera vez que yo menciono esto, porque tanto Jennifer como Francisco Domenech han estado por ahí diciendo, qué casualidad, que el mismo día de la comisión total a este tipo se le ocurre poner en papel que él se sintió intimidado ese día. Y Carlos Mellado le contesta, espérate un momento, no. En esos momentos, en el 2024, cuando ustedes me visitaron, yo fui a las agencias federales, hablé con el FBI, hablé con el OIG, que es Inspector General del Federal, les comenté sobre esto, les dije, mira, si cuando ellos lleguen al poder cambian esta, pues ya tú sabes por dónde va esto, qué sé yo qué. Y ahí se quedó, pero ya él, entiéndase Carlos Mellado, desde ese momento había ido a las autoridades federales y yo leí un tuit de Carlos Mellado que él dice que él también lo habló en varios medios de comunicación, así que esto no es nuevo. Sin embargo, tú y yo sabiendo esto, Jennifer sale ayer, si recuerdo correctamente, sí, después de que esto es público, diciendo, pero mira qué casualidad, ese mismo día es que parece que nadie en el equipo, y yo me paso diciendo que Jennifer en su equipo tiene pocas personas que la protegen, que la ayudan. Oye, cuando tú eres gobernadora, tú no puedes saberlo todo, pero tú tienes ayudantes que se supone que te pongan en una posición de saberlo todo. Y entonces Jennifer, aún habiendo salido esto públicamente, dice, ¿saben qué? Dos cosas. Una, qué casualidad que lo hice ese día. ¿Saben qué? Voy a referir esto al FBI, que es otra cosa que tú y yo no entendemos muy bien. Mira, cuando yo vi las expresiones de la gobernadora, que fue luego que habíamos salido de análisis de la ZLA, pero antes de mi programa de radio, allá en Radio Isla a las 4, yo me quedé sorprendido porque ya había una nota desde la noche anterior en el Nuevo Día Digital, donde Carlos Mellado decía, no, es que yo fui y se lo dije a los federales. Entonces la gobernadora viene y repite lo mismo que dijo Francisco Domenech 17 meses después, ¿por qué no fue a las autoridades? Y yo decía, pero ¿cómo es posible que nadie en la fortaleza haya dicho, mire, gobernadora, hay una nota ya online donde él dice que fue a los federales? Así que, número uno, repite lo que dijo Francisco Domenech y ahora, pues, Carlos Mellado se ha ido de tour porque estaba esta mañana en Radio Isla, no sé si está en otras estaciones. No sé. Pero por lo menos en Radio Isla estuvo esta mañana. Pero es que también está escribiendo en las redes. Y está escribiendo en las redes. Entonces, eso deja a la gobernadora, o sea, su argumento principal es, lo vino a decir ahora. No, lo dije en noviembre. Le quita credibilidad, está tratando de quitar credibilidad a lo que él dice porque dice, qué casualidad que hoy es que lo hace. Y la que pierde credibilidad es ella. Pero entonces, y aquí un poco, y esto no es que ser experto en derecho, la gobernadora dice, voy a referir la declaración jurada de Carlos Mellado a los federales, al FBI, como si fuera un delito federal. Gobernadora, mentir en una declaración jurada, si acaso es un delito en Puerto Rico, los federales no tienen jurisdicción sobre eso. La declaración jurada de Mellado no tiene nada de fondos federales ni de traqueteos de nada. Él simplemente dice, Francisco Domenech vino, Kenneth vino, me dijeron esto y me sentí intimidado. Si eso fuera mentira, podría ser un proceso, pero en los tribunales de Puerto Rico no entiendo por qué la gobernadora dice un disparate jurídico como ese. Además, eleva la controversia, o sea, es la gobernadora la que sigue extendiendo la controversia, ahora ya no con Tomás Rivera Chatz, sino ahora con Carlos Mellado. Bueno, espérate, porque si Carlos
en el 2024 le dijo a los federales, y allí debe haber expedientes de esto, le dijo a los federales, oigan, tengan cuidado con este tema porque me pasó esto en esta reunión. Y Jennifer le envía la declaración jurada a los federales para, dice ella, investiguen a Carlos. Pudiera ser todo lo contrario, pudiera ser que esta declaración jurada reactiva lo que pudieran haber estado haciendo en los federales con esto. Me leíste la mente porque yo creo que toda esta controversia y de la forma que la Fortaleza la ha manejado puede reactivar una investigación federal. ¿Y sabes qué? Puede reactivar una investigación de la Oficina de Ética Gubernamental que estaba de brazos cruzados. Y ahora la presión es sobre ética, que es lo que vamos a tocar. Bueno, exacto, a eso vamos, que es súper sí. importante. Así que todo esto, yo creo, ¿verdad? Que yo saco 3 cosas de aquí. Una, que esta pelea, yo no sé cómo va a terminar, porque no hay indicios de que comience a haber una tregua entre los dos lados. Segundo, otra vez, yo voy a sacar a Jan Payano, es el apellido. Peña Payano de esto, porque yo sé lo dedicado que es ese niño y cómo protege a Jennifer, que es lo que le toca hacer, como protege a Jennifer González. Pero yo creo que mucha gente de las otras que están alrededor de Jennifer no están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo, porque ella nunca debió haber metido la pata de decir que, mira qué casualidad hizo esto, cuando ya a ese momento ya se sabía que Carlos había dicho, espérate, ya yo fui a los federales. O sea, esto demuestra una falta de capacidad de organización en la misma Fortaleza, un poco por experiencia propia. Antes de yo salir, cuando era gobernador, antes de yo salir a cualquier evento público, yo tenía un resumen de todo lo más importante que había sucedido el día antes, esa mañana en los programas de radio y las recomendaciones de mi equipo de asesores de comunicaciones. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que eso es uno de los principales roles del secretario de la gobernación. No dejar que el gobernador o la gobernadora esté en la calle sin saber de todos los temas que le pueden preguntar. Te voy a decir más. Había un grupo donde estaba el secretario de la Gobernación, estaba la directora de Comunicaciones de Fortaleza. Ellos tenían una llamada a las 6, 7 de la mañana. Espérate, y me mandaban un memito en aquel momento. O sea, pero si había algo bien importante, me mandaban un mensaje, gobernador, entra la llamada telefónica. No había Zoom, no había nada de eso. Entra la llamada telefónica porque hay un asunto que queremos discutirlo con usted. Okay, pues, o sea, no mandarle simplemente nuestras recomendaciones. Sí. Pues había un asunto importante y yo entraba a la llamada, mire, gobernador, que fulano dijo esto, que mengano dijo aquello, que usted piensa para hacerle una recomendación. Y déjame decirte, el último comentario que quiero hacer con relación a esto de la pelea. Ayer nosotros en El Poder del Pueblo tuvimos a Jorge Santini, que sabes que es el secretario general del Partido Nuevo Progresista. Entonces, después de decirle, anda para el caramba, ninguno de nosotros, incluyendo esta servidora, te envidia en este momento porque Wanda, o sea, anda para el caramba, no quise decir Wanda, no sé por qué dije Wanda, pero anda para el caramba, estás entre la presidenta y el vicepresidente, 2 personalidades bien fuertes. Yo le pregunté, ven acá, Jorge, porque es que yo insisto, Aníbal, que toda esta pelea, aunque los líderes están por ahí en Media Tour diciendo que esto no va a afectar al PNP, que cada vez que hay peleas es más cuanto más sólidos y más fuertes están y qué sé yo qué. Yo creo que, y lo comenté ayer, lo reitero hoy, yo creo que más personas van a decir, soy estadista, pero yo no soy PNP. Y esto obviamente tiene un impacto inmenso en las próximas elecciones del 2028. Y entonces yo le decía a Jorge ayer en el programa, Jorge, ¿tú no crees que algo hay que hacer? Y le pregunté a él, tú como secretario general de este partido, ¿tú no crees que a ti te toca llamar a los dos, a Tommy y a Jennifer, y decirles, mira, vamos a sentarnos los 3 y vamos a hablar esto, vamos a ver cómo podemos, si podemos lograr llegar a una tregua? Aquí no es que se salgan de allí besándose y abrazándose y sean los mejores amigos, pero que se entienda que esto está impactando negativamente al partido que ambos representan. Jorge me miró y terminó diciendo, después de un ratito, es que me río porque
Bueno, yo me imagino que tú te estás riendo por lo mismo. Bueno, por lo que yo te conté. Sí, sí. Ah. Que creo que me contaste que Gary dijo que si tú te hacías disponible. No, algo no. así no era. Bueno, Gary me dice, mira, Zoe, estamos al aire. Y Gary me dice, mira, Zoe, Jorge Santini te está mirando ahora mismo como, nena, vete tú, ve y tú haz eso. Pero anyway, Jorge Santini termina diciendo que sí, que él cree que tiene que haber esa reunión y que él se prestaría a ser como que el moderador y el que llama a esa reunión. Así que yo, sinceramente, le digo de todo corazón, le deseo mucho, mucho éxito en uno, lograrlo, y en dos, en lo que se dé, lo que pase en esa reunión. A mí me sorprende el silencio de Ramón Luis Rivera en esta circunstancia. Sí. Sí, porque Ramón Luis... De hecho, yo creo que es uno de los pocos líderes que pudiera... Pues de los alcaldes del PNP que tiene verdad. un standing por encima de todo, Es verdad. que fue director, el portavoz principal de la campaña de Jennifer en la primaria con Pierluisi, y ha guardado silencio en todo esto. Yeah. Mira, Que nos quedan casi 3 minutos nada más y hay 2 temitas tú que te yo quiero vas. comentar porque yo me voy. Ay, Dios. No te vayas. Embuste. Tres jueves más me quedan de la clase este semestre. Dale. Ok. Primero, pues está lo que dice, los comentarios que dice sobre toda la controversia sobre la reunión con Carlos Mellado. Me parece que ahí la gobernadora cometió un error. Ella se mete en la controversia y ahora Carlos Mellado está de media tour. Además, no es bueno el escenario para Francisco Domenech y therefore para la gobernadora. El otro tema era la inhibición, que pues nadie quedó satisfecho con eso de inhibición de boca. Hoy se me pasó a enviarle los clips aquí al equipo. Pero yo lo puedo leer. Hoy la ex directora de la Oficina de Ética, Zulma Rosario, claramente PNP, le da una primera plana en el periódico El Nuevo Día, llaman a cumplir normas de ética y puedes decir citar un poco lo que ella dijo. Lo que ella dice es que cuando hay un posible conflicto de interés hay que radicar en la Oficina de Ética Gubernamental por escrito esa posibilidad para que en la oficina lo evalúen y te digan, porque cuando tú lo radicas, tú dices cuál es la posición tuya, obviamente nombre, posición, y cuál es el posible conflicto. Y qué tú harías, cómo tú resolverías ese conflicto. Y entonces la Oficina de Ética Gubernamental lo evalúa y te dice, correcto, habría un conflicto, tiene que preparar una inhibición. Exacto. Y entonces ellos evalúan la inhibición. Básicamente lo que está diciendo es, entiendo que Francisco Domenech no hizo lo que dice, lo que ordena la ley de ética. Y una cosa más que ella dice es que no haberlo hecho pudiera ser una violación a ética gubernamental. Así que ese flanco está ahora más abierto por la exdirectora de ética gubernamental. Y antes de irnos, el tema de los $4 millones de la famosa compraventa de él a sí mismo, empieza a salir información de la situación financiera de Politán un año antes y pues no, el punto es que de los datos, documentos oficiales, aparentemente se ha filtrado hasta la planilla de Politán. Me suena que alguien dentro de Politán está sacando información. O alguien que estaba en Politán. Bueno, pero empieza a salir información que crea dudas de cómo es que Politán llegó a tener $4 millones en caja. O sea, era la ganancia. Después de pagarle sueldo a todo el mundo y los gastos, $4 millones que son los que se lleva para su casa Francisco Domenech y Verónica Ferrayoli. Así que las 3 controversias están cada día más abiertas en lugar de irse cerrando. Bueno, pues entonces te despedimos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Me despediste, me tiene que pagar entonces el severance. Nos vemos en unos minutos.
Hola, de vuelta aquí, análisis de la Z a la A. Como notan, la silla está vacía porque, como les comenté, Aníbal salió para la Universidad de Puerto Rico a dar su curso, pero seguimos aquí. Próximamente debe estar en unos minutos llegando, así que voy a tener que interrumpir, llegando nuestra invitada, pero en lo que la recibimos, déjenme volver un momento a lo que Aníbal estaba comentando de tanto, por un lado, Politank y la famosa venta o no venta de Politank y lo de la inhibición. Con relación a Politank, yo estoy de acuerdo. Cada uno hace en la vida privada lo que le dé la gana con sus pertenencias, con lo que es tuyo. Yo tengo un negocio y quiero venderlo, lo vendo. Lo que pasa es que he escuchado a Jennifer decirnos, pero ven acá, si se hubiera vendido una casa o un carro, no estaríamos hablando de esto. Pues el tipo sencillamente vendió el negocio y ya no tiene ninguna relación con él. Y yo puedo entender, y yo no estoy diciendo que eso no sea correcto. Lo que yo, sin embargo, sí estoy diciendo es que no es cualquier tipo. Es el segundo en mando en el gobierno y tiene que haber transparencia. Hay un hecho. Los clientes de Politank, que eran clientes de Politank cuando él era el dueño, cuando el hoy secretario de la Gobernación era el dueño, han aumentado significativamente la cantidad de los contratos que tienen con el gobierno de Puerto Rico. Hay otro hecho. Algunos ex empleados de Politank están asignados en diferentes puestos dentro del gobierno de Puerto Rico. Y entiendo que uno de esos puestos es en el Departamento de Salud, que tiene que ver con Medicare, Medicaid y a quién se le adjudican subastas que tienen que ver con estos programas. Si esos son hechos, el secretario de la Gobernación, yo creo, que le debe al pueblo puertorriqueño toda la evidencia de que en efecto no hay conflicto o porque él no está de ninguna forma involucrado o él tiene que probarnos que cuando llega Kenneth, si todavía es parte de Politank, Manolo Torres, que es el dueño de algunas acciones que Francisco dijo en la comisión total, llegan a una de las agencias, el que le den el contrato a uno de esos clientes, sea clientes de cuando Francisco Domenech y su esposa Verónica Ferrajoli eran dueños o después, en nada tiene que ver con el secretario de la Gobernación. Y yo creo que para tú probar eso, hay diferentes cosas que tiene que hacer el secretario de la Gobernación, pero definitivamente una de ellas es, si lo hice mal hasta el momento, porque no me aseguré de que hubiera un protocolo bien estricto y claro de cómo yo evito este conflicto de intereses, ahora tiene que hacerlo. Y lo tiene que escribir, lo tiene que enviar a Ética Gubernamental para que allí lo evalúen y le digan si eso que él piensa que es el protocolo para evitar el conflicto de intereses, ¿es suficiente o no? Y yo lo invito a que con urgencia haga eso. Pero la determinación de si no haberlo hecho hasta el momento es suficiente como para que allá en Ética Gubernamental quieran mirar este caso. Eso lo determina el director hoy de Ética Gubernamental, porque nadie tiene que presentar la querella para que el director de Ética Gubernamental tome conocimiento de lo que está pasando y motus propio en la oficina se abra una investigación de si lo que se ha hecho hasta el momento por el secretario de la Gobernación con relación al conflicto o falta de conflicto con relación a los clientes de Politank es una violación a lo que exige la ley de ética gubernamental, que
Pensaba leerles el artículo, pero es muy largo, pero de todas formas. Son los artículos pertinentes de la Ley de Ética Gubernamental, es el 4.2, que habla de las prohibiciones éticas de carácter general, y también el 4.5, que habla del deber de informar sobre situaciones de posibles acciones antiéticas o de conflicto de intereses. Y en ese 4.5 especifica qué es lo que tiene que hacer un servidor público o servidora cuando se enfrenta a una situación y tiene alguna duda de que lo que está próximo a hacer crea o existe un conflicto de intereses. Y lo que dice en términos generales es, escríbele a Ética Gubernamental, explícale la situación, dile cómo tú piensas resolver este conflicto de intereses sin efecto fuera un conflicto de intereses, y Ética te devuelve una carta diciendo lo que opinan, si están de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y obviamente eso no es lo que se ha hecho hasta el momento. Creo que ya tú no le puedes dar para atrás al tiempo, pero creo que el secretario de la Gobernación debería con urgencia redactar ese protocolo y pedir el permiso o la confirmación de Ética Gubernamental. Por el otro lado, Aníbal también estaba mencionando lo de Politank y la venta y qué sé yo qué. Hoy yo escuché, y confieso por primera vez, escuché que hay una ley que tiene que ver con los informes que uno presenta cuando tienes una corporación ante el Departamento de Estado. De hecho, yo recientemente le envié el dinero a mi CPA para que me trabaje ese informe y pague lo que hay que pagar anualmente ante el Departamento de Estado cuando uno o una es dueña de una corporación. Pero me acabo de enterar, confieso, que recientemente, el año pasado, se convirtió en ley la ley número 65 del 2025, es un proyecto de administración, y esa ley, entre otras cosas, porque hace muchas cosas, elimina el requisito de que las corporaciones radiquen informes anuales ante el Departamento de Estado. Así que yo no lo sabía, pero cuando le envié el dinero a mi CPA hace unos días atrás para que me trabajara esto, en esta ocasión, él no tiene que radicar ese informe donde se especifica qué es lo que ha hecho esa corporación, cuánto ha ganado, cuáles son los gastos, etcétera. Y ahora lo que se hace es que se paga, pero no se radica ese informe. Y ese informe era público. Ese informe cualquiera puede entrar y ir a buscar la información de la compañía que le dé la gana. Si de ahora en adelante, entiéndase, desde este año en adelante, no hay que radicarlo, pues entonces lo que haya pasado en Politank el año pasado, porque tú radicas este año lo que pasó el año pasado, pues si ya no hay que radicarlo, Politank no va a tener que radicar en el Departamento de Estado ese informe, y yo sé que mucha gente estaba esperando que se radicara para ver y comparar cuánto Politank había ganado el 24 versus lo que había ganado en el 25. Así que eso no se va a poder, porque aun cuando yo no radique en el Departamento de Estado, sí hay que radicar una planilla de ingresos y ahí de la compañía, y ahí sí tienes que obviamente radicar y especificar los ingresos y los gastos, pero recordemos que las planillas tienen, ¿verdad? Son confidenciales, no son documentos que se hacen públicos, porque es una transacción entre la contribuyente y el Departamento de Hacienda. Eso con relación a Politank. Les dije que yo iba a hacer un alto, porque hoy tengo con mucho guille que decir que no sé si llamarla amiguita, yo espero que sí todavía, pues próximamente seamos amiguitas, que invité, aceptó llegar hasta acá y ser parte hoy jueves de análisis de la Z a la A. Por favor, Alondra, como tú quieras. Esto es en vivo, así que olvídate. ¿Qué tal? Qué bueno verte. Gracias por acompañarme hoy. Mira, tú sabes que me están ayudando a Aníbal y a mí,
en esto de análisis de la Z a la A. Y entonces habíamos decidido que íbamos a hablar contigo varios temas, lo de la UPI, que yo creo que es importante porque tú eres estudiante y puedes hablar con conocimiento de causa, pero después yo le dejé saber que, ¿sabes qué? Análisis de la Z, Aníbal y yo comenzamos este proyecto, estamos en el 26, en el 24, y lo comenzamos con el ánimo de... En aquel momento se estaba lo de las primarias, lo de las elecciones. Y entonces era como, déjanos explicarte a ti que nos escuchas, qué es lo que está pasando, cuáles son nuestras posiciones, pero no para que para decirte qué tú tienes que hacer, sino para que tengas la información, ser lo más objetivo posible y tú tomes las decisiones. Y entonces le decía esta mañana a Aníbal y a Juan, que yo quiero de este nuevo proyecto, porque este es como que, decía Aníbal, que este es el Season 2 de Análisis de la Z a la A. Pues yo quiero que en este Season tengamos Aníbal y yo el beneficio, el honor de contar con la perspectiva de, para mí, bien importante de la gente joven. ¿Sabes? Yo creo que es importante que quienes nos ven y nos escuchan sepan cómo se siente el o la joven en Puerto Rico con todo lo que está pasando. Así que antes de comenzar a hacerte mis preguntas, te presentas y dile a nuestra gente quién eres tú y por qué es que, porque es que yo digo, Alondra nos tiene que acompañar. Pues yo soy Alondra Velaval, soy secretaria de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño y como decías, estudio en la UPI, hice mi bachillerato ahí y durante ese proceso de bachillerato hubo una huelga en la que pues reclamábamos regresar a los salones de clase porque nos tenían todavía desde nuestras casas después de COVID y ahí tuve la experiencia de organizar y pues lanzarme a lo que es los medios, al análisis político. Así que ocupo una serie de espacios gracias a Zoe y a Aníbal. Estoy con Aníbal ahí los jueves en su programa de radio. Ajá. He estado contigo en El Poder del Pueblo y en tantos otros porque reconozco la importancia de como joven, como mujer y orgullosamente pipiola, pues ocupar esos espacios y tener las conversaciones de los temas que aquejan al país. Pues mira, yo tengo que confesarte, y yo me imagino que tú lo sabes, cuando yo vi a Alondra en El Poder del Pueblo, que fue donde por primera vez yo la vi, yo dije, Dios mío, está, y no por ser pipiola que conste, porque yo te traigo aquí porque tú eres pipiola, pero es que es yo veo en ti este amor por Puerto Rico, uno. Yo veo en ti esta valentía de decir lo que sientes y cómo lo sientes. Y tengo que añadirte, que es uno de los temas que quiero cubrir contigo, yo veo en ti la capacidad de escuchar. Y cuando vienen opiniones o información de personas que no necesariamente comparten contigo principio, desde que eres pipiola hasta cualquier otra cosa, tú tienes la capacidad de escuchar y hasta aceptar aquello que tú crees que, mira, es verdad, aunque venga de una persona que no piensa igual que tú, o decir, no, yo no estoy de acuerdo contigo, pero entonces lo fundamenta. Y me encanta esa capacidad en ti. Yo de verdad, te admiro, te agradezco que estés con nosotros hoy. Y ya habiéndote presentado, yo quiero... Déjame contarte. En 1997 yo estaba trabajando en la cárcel federal. Ajá. Y ahí, por las razones que sean, un juez me recomienda para que me convierta en la administradora de corrección, hace muchos años atrás. Y ahí es por primera vez que yo empiezo a tener, porque más allá de ir a votar, Claro. ninguna otra, yo no me involucraba de ninguna otra forma con la política partidista. Y ahí es que yo comienzo a trabajar con la política partidista cuando me convierto en administradora de corrección. Y te hago este cuento porque fueron muchos años como servidora pública y yo recuerdo, estando desde afuera primero y luego estando desde adentro, mucha frustración. Porque, Alondra, yo te confieso, 1997 yo tenía 30 y tantos añitos.
Hoy yo tengo 61 y yo miro y los mismos problemas que habían en Puerto Rico, en mis tiempos en corrección, no han variado muchísimo, son los mismos problemas. Y entonces la pregunta que me surge es, ¿por qué no lo hemos solucionado? ¿Qué ha pasado? Y entonces ahora mismo estamos en una pelea campal horrible dentro del Partido Nuevo Progresista, pero no es exclusivo de este partido, también hay, dentro del Partido Popular Democrático ha habido muchas peleas también. Y mi pregunta a ti es, tú como joven, mujer, liberal, no como pipiola, como puertorriqueña y joven, que yo me imagino que en algún momento tú terminarás siendo servidora pública, porque Puerto Rico necesita este tipo de servidor o servidora pública. ¿Cómo tú te sientes? Es complejo porque obviamente el estado del país es self-evident, como dice en inglés. O sea, basta con salir a verlo. Yo creo que por mucho tiempo se vivía como en esa profecía de que todo va a estar bien mal. Pero yo creo que estamos en un punto en que todo está bien mal. Creo que no es exclusivo de Puerto Rico. Uno mira a Estados Unidos. Correcto. Y las cosas a nivel mundial también están complicadas. Pero en ese contexto, yo debo decir que siento mucha agencia sobre el espacio, es decir, estamos aquí ahora, no tenemos que estar aquí por siempre. ¿Y por qué yo digo eso? Porque tantas veces el discurso político se puede tornar lo contrario, se puede tornar desalentador, se puede tornar algo, pero entonces, ¿cómo salimos de esta? Yo soy fiel creyente que organizando y gestando espacios y teniendo conversaciones podemos lograr cosas grandes y podemos sacar el país adelante, que es el objetivo de todas las personas, quiero pensar yo, de la mayoría de las personas que son servidores públicos. Ese es el objetivo. Así que algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar porque es como tú dices, o sea, llevamos con los mismos problemas mucho tiempo. ¿Y tú tienes idea qué es? Digo, estoy haciendo la pregunta arriesgándome a que me diga, pues que el gobernador o gobernadora sea pipiola. Pero, ¿de verdad que es esa la única...? O sea, yo creo que hay que ser honesta. Ajá, hay que plantearnos pues, por favor. que, yo lo digo siempre, primero en el tema de estatus, que gane un pipiola no nos garantiza que aquí las cosas van a cambiar de un día para otro. El reto que tenemos para enderezar a Puerto Rico es grande. Yo sí creo que no somos completamente insensatas y por lo que yo percibo y yo analizo al decir que las personas que han estado al mando del país por los pasados 8 años, quizás ese no ha sido el objetivo, pensando en administraciones pasadas y en la actual. O sea, hay cosas que se pueden arreglar que no son tan complejas. Hay unas que sí, hay otras que no. ¿Por qué no se han hecho? Yo creo por una cuestión de visión, de cómo se ve. Pensemos cómo se ve el Ejecutivo, por reducirlo a eso. Nos vamos, regresamos, no se vayan, que seguimos con Alondra aquí.
Hola, de regreso aquí a Análisis de la Z a la A, y saben que tengo a mi amiga Alondra de invitada hoy. Es importante que todo el mundo esté claro. Alondra, yo no la invité por ser pipiola, ella dijo orgullosamente pipiola. Aquí el propósito de hablar con Alondra no es hablemos de política partidista, no, es hablemos de Puerto Rico. Y de verdad, yo las veces que la vi en El Poder del Pueblo dije, esta niña ama a Puerto Rico, yo amo a Puerto Rico, así que me siento que ambas, pensando en qué es lo mejor para Puerto Rico, podemos llevar a cabo una conversación, aunque diferimos obviamente en algunos temas. Volviendo a ti, Alondra, te estaba comentando, no como orgullosamente pipiola como tú dices, pero como mujer joven. I mean, los problemas que yo veía en el 1997 son más o menos los mismos de ahora. ¿Qué hacemos? Para redondear, hay que cambiar el liderato político del país. Yo creo que, insisto, esta administración, particularmente del Ejecutivo, hace muy fácil ese argumento, pero yo creo que también, y hablaba de la agencia inicialmente, el pueblo tiene que haber un proceso de educación política que es largo, pero es fundamental, porque hay que entender que la política no es solo la política electoral, ¿verdad? La política es un ecosistema y los tribunales son parte de ese ecosistema y el legislativo es parte de ese ecosistema, pero los ciudadanos son parte fundamental de ese ecosistema. Yo digo que cuando damos un voto estamos transfiriendo autonomía. Definitivamente. Eso es el voto, entonces hay que asumirlo de esa manera, pero hay que asumir también el rol de fiscalizar, del ser responsable con esas elecciones, así que para que el Ejecutivo funcione, el Legislativo y el Gobierno, yo creo que también tiene que haber un proceso de conciencia política del pueblo en general. Cuando yo estaba en el Senado, obviamente no en el Ejecutivo, pero en el Senado, que yo levantaba la voz por muchas cosas que no necesariamente al partido bajo el cual yo corrí campaña y fui senadora estaban de acuerdo conmigo. Porque pues para mí esto de la lucha de los derechos siempre ha sido para mí bien importante. Y yo me sentí en muchas ocasiones bien sola en el Senado, porque nuevamente estaba luchando contra la mayoría que entendía que lo que yo estaba haciendo no era lo correcto. Y yo resentía mucho que qué poco la gente se involucra en estos temas. Tú sabes, es como si solamente mi responsabilidad civil con relación a la política, y no política partidista, estoy hablando de la política pública, con relación al aparato de gobierno, yo cumplo cuando voy a la urna, voto y ya después de eso sigo mi vida y no me importa. No, porque todos los días en el Senado, en la Cámara, en el Ejecutivo se toman decisiones que sooner or later, o sea, de una forma u otra, tarde o temprano van a llegar donde ti y te van a afectar a ti o a un familiar o a una amistad. Así que creo que es sumamente importante mantenerte involucrado e involucrada. Lo otro que me frustraba, te tengo que confesar, es que dentro de ciertos grupos de mujeres, a mí algunas me han tildado de demasiado liberal para ser una mujer de ciertos partidos políticos o de ciertos grupos, pero entonces otro grupo me tilda demasiado conservadora para ser del lado de las liberales. Y otra cosa que yo he vivido es que como por muchos años se me ha identificado como del PNP, en muchas ocasiones yo escucho particularmente de los partidos contrarios, incluyendo el Partido Independentista, todos los PNP son corruptos y todas las PNP son corruptas y todos los líderes de los dos partidos son corruptos. Y Alondra, yo no sé si tú lo has pasado porque tú eres más joven que yo y yo espero que el discrimen contra la mujer sea hoy menos horrible de lo que era. Yo sé que es horrible, pero menos horrible de lo que era cuando yo era más joven. Pero te pregunto, como mujer, si tú crees que es justo que hayan personas por ahí, inclusive jóvenes, diciendo todos los que son PNP y todos los que son populares son corruptos y corruptas. Yo creo que las generalizaciones son complejas porque ciertamente, como tú dices, yo no puedo decir eso no se dice, no es así, sí se dice.
yo he tenido la experiencia personal en este proceso de conocer personas de otros partidos que son muy capaces, a quienes estimo mucho, tú siendo un ejemplo, Mamarrero, Aníbal, Ivonne, comparto espacios con ellos consistentemente. Yo creo que si bien es como yo lo veo como un talking point electoral, que sabemos que las campañas electorales hay que hacerle así para que llegue el mensaje, y no creo que la generalización en cuanto a personas particulares sí puede llegar a ser injusta, ¿verdad? Y es lo mismo que me pasa a mí por otro lado, que quizás por yo ser pipiola, me ponen la cruz y con ella no vamos a hablar de temas, lo que fuese. Así que por ese aspecto, yo creo que la consigna tiene su utilidad, pero es cómo vivimos después de esa consigna y qué efectos tiene. Pues sí, hay que revisarlo. Pues si tú supieras que yo no me conformo con eso, y yo pediría que gente más joven, en lugar de decir, no, todos los populares son corruptos, o todos los PNP son corruptos, empezáramos a llevar el mensaje. Una de las cosas que yo no puedo con la política es: tú tratas de conseguir votos diciendo lo malo que es el otro, pero Dios mío, ¿por qué no hacemos política diciendo lo bueno que soy yo? Sí. Lo que yo traigo a la mesa es mejor que lo que trae el otro. Déjame decirte que yo traigo. Y yo creo que el PIB ha tenido su proceso de mejorar o quizás encontrarse a la cara con eso. Ajá. En el proceso de la alianza. Y yo debo ser bien honesta, yo creo que la alianza fue tanto una iniciativa del partido, pero también porque estábamos muy claras qué es lo que el país anhela. El país no anhela la pelea chiquita. Exacto. Anhela la conversación, anhela el consenso, anhela la discusión. Y yo creo que el PIB fue muy abierto en ese aspecto. Seguimos muy abiertas a las personas que están dispuestas a hablar seriamente, con lo que tú dices, cómo vamos a echar el país hacia adelante, qué es lo que le prometemos a las futuras generaciones. ¿Qué tú crees que tu generación... Oye, porque Puerto Rico, la generación mía, un % alto. Pero yo veo a los y las jóvenes más activas en la política, más involucradas. Así que pregunto, ¿cómo tú ves las elecciones del 2028? ¿Qué tú crees que está buscando la gente para ir a votar? Porque yo creo, sinceramente, que ya esto del voto bajo la palma o bajo la pava, el voto íntegro, yo creo que los números dicen que cada vez es menos, y yo creo que el 2028 va a ser mucho menos. Sí, ciertamente. El que o la que vote íntegro. ¿Cómo tú ves entonces las elecciones del 2028? Sí, desde una perspectiva así, como quien dice, desde afuera, yo coincido contigo. Yo creo que la gente, los jóvenes, buscan ideas, y las ideas hoy en día se transmiten por diversos medios. O sea, aquí estamos en un podcast, se hace por TikTok en videos de 5 minutos o menos, y de momento esa persona se va viral y tiene mucho apoyo, y eso le da para ganar unas elecciones. Mira, Eliezer Molina, voy a estar de acuerdo o no con cómo ha asumido su cargo, pero fue una gesta que uno decía, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y pasó, porque hay gente que está, y ahí coincido contigo, hay gente que está yendo a las urnas con una perspectiva distinta. Y yo estoy también de acuerdo con que el voto bajo la insignia cada vez es menos, y eso nos plantea unos retos organizativos, pero es bueno jamaquear el sistema, y yo creo que es necesario jamaquear el sistema, y particularmente, ¿verdad?, el electoral, que por tanto tiempo uno conocía a la gente que iba y ciegamente ponía la X. En las pasadas elecciones, nosotros, Aníbal y yo, comenzamos con este proyecto de análisis de la Z a la A, yo decía, yo lo siento, pero yo no voy a votar íntegro, no hay forma, porque, y confieso, en muchas elecciones voté íntegro, pero la realidad es que yo hoy me doy cuenta que votar íntegro es partir de la premisa de que todas las alternativas que ese partido te está presentando son buenas para Puerto Rico. Y mentira, mentira, no hay partido alguno, ninguno, que todas las alternativas que te presenten son las personas correctas para Puerto Rico, porque lo que me ha enseñado la vida es que para tú ser buen servidor o servidora pública, el primer requisito es que tú ames a Puerto Rico antes que cualquier otra cosa, inclusive antes que a tu partido. Definitivamente. Así que nos queda bien poco, y yo quiero que tú nos digas qué está pasando con la UPI. Yo no entiendo. Aníbal, antes de irse, leyó que salió de momento que los
Rectores que ya habían renunciado por insistencia de la presidenta han retirado su renuncia. Cuéntanos qué está pasando. Una crisis de gobernanza, y yo tengo que ser bien clara, no es exclusiva de la presidencia de Zahira Jordan. La comunidad universitaria lleva mucho tiempo levantando unos reclamos de autonomía universitaria, entre otras cosas, pero ciertamente esta administración viene de armas tomadas, porque yo te debo decir que lo que es la rectora de Río Piedra cuenta con un apoyo considerable de la comunidad estudiantil, y aparentemente eso fue una reunión Mira, a la a mí que... se me paran los pelos porque yo no recuerdo haber escuchado organizaciones, docentes, no docentes, estudiantiles apoyando a un rector. Así es. Y más allá de apoyar a la rectora es levantarse en contra de la actitud dictatorial de una presidenta que le ha cerrado la puerta al diálogo, porque ella no responde a los reclamos de los distintos rectores de los sectores estudiantiles, que es su trabajo, vamos, entre otros. Y el día que le abre la puerta es para sentarlo y decirle, mira, aquí está tu carta de renuncia, fírmala. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué régimen estamos hablando aquí? Así que hoy hay reunión de la Junta de Gobierno ahora a la 1 de la tarde. Entiendo que tanto la rectora de Río Piedra, Angélica Varela, como el de Mayagüez, Rullán, pidieron una audiencia. ¿Ah, sí? Para que se le... Sí. De hecho, ellos son los únicos dos que no habían renunciaron, firmado. exacto. Los otros tres habían firmado, Exacto. pero entiendo que los tres Ahora retiraron. la renuncia. ¿Sabes? Ella tiene que pedir la renuncia porque la presidenta no tiene la facultad ni la autoridad de destituir. Eso te iba a decir, explica un poquito eso, porque no es como que yo soy presidenta de la Universidad de Puerto Rico y yo le puedo decir, sabes que estás votada Exacto. como rectora. Sí, ¿Quién toma la determinación? La Junta de Gobierno. Junta de Gobierno. Que es la que tiene hoy la reunión. Así es. Okay. Es la que la escogió, de hecho, la que Exacto. confirmó su nombramiento, que ahí también hubo una movida extraña donde ya no tenía los votos. Se recesó la reunión. Aparentemente llegaron llamadas de un tal Francisco Domenech y aparecieron los votos. O sea, ha sido un proceso atropellado y plagado de intromisión directa desde el inicio, así que ella no puede destituir, por eso ella presenta la carta y les pide fírmala, pero quien destituye oficialmente es la Junta de Gobierno. Yo no sé qué vaya a pasar en esa reunión de la Junta de Gobierno. La UPR es un ecosistema aparte y los estudiantes son un ecosistema aparte y los profesores, así que yo no veo sabio que la Junta de Gobierno se tire encima sus dos recintos más grandes, Mayagüez y Río Piedras, que están cerrando filas con sus rectores. Ajá. Y encima de eso, Ponce, Aguadilla y Bayamón. O sea, yo lo veo muy complicado. Son pero 11 entonces, recintos. Son 11 recintos. O sea, que estamos hablando de 5 recintos. 5, pero ya ella había hecho movidas en otros 3. Oh. Así que si esto se le da, estaríamos hablando que ella ha cambiado 8 rectores de los 11 recintos. Si esta movida se le da. Wow. ¿Qué sucede? Que volvemos a caer en la conversación chiquita de la política, de House of Cards, de West Wing, de la estrategia. Porque ¿qué implica que la Junta de Gobierno nos destituya? Eso es un problema político también para la gobernadora. Bueno, no. Es un problema político lo que la presidenta hizo. O sea, yo recuerdo, estábamos en la comisión total y de momento sale que ella... Mi reacción fue no apta para este programa, se lo dije a Aníbal, o sea... ¿Qué está pasando? Sí. Mano, y con la UPR. Como si los estudiantes, como si los estudiantes se la van a dejar montar porque había comisión política. Sí, estoy de acuerdo. Complejo. Yo no entiendo su timing. Yo confieso, no conozco a la mayor parte de las personas que están involucradas en este tema, pero creo que cuando el río suena es porque agua trae. Demasiadas personas se quejan de que hay falta de comunicación, de que ella ha cerrado las puertas en lugar de abrirlas. Parecería que eso es un factor común. Y eso no era el reclamo, fíjate, eso no era el reclamo con Ferrao. Con Ferrao era que él tenía una visión distinta sobre la función de la universidad, al estudiantado y a los profesores. Y eso, como decimos, es parte de una discusión ideológica política que tiene su espacio y se daba en su espacio. Claro. Aquí no. O sea, no hay aquí no, ¿de qué comunicación. estamos hablando? Así es, no hay comunicación. Y entonces, partiendo de esa premisa, que parece que ella no habla con la mayor parte de las personas, que habla con un grupo muy pequeño, y si hay algo peligroso, Alondra, de cuando tú eres jefa o jefa de una entidad, es que te rodeas de gente que muchas te dicen lo que ellas creen que tú quieres escuchar.
Y eso es bien peligroso porque pierdes el contacto con la realidad de lo que está Claro, pasando. ciertamente. Así que con mucho respeto a la presidenta, si yo fuera ella, lo primero que haría es abrir las puertas para el diálogo. Creo que un contexto terrible también, lo sabíamos, pero salió un estudio empírico que habla del alza del costo del crédito, los efectos que ha tenido nefastos para la comunidad estudiantil, para el futuro y para los jóvenes del país, y ningún efecto en contra de las arcas de la universidad. Lo que refiero es que la universidad ha estado un tema de conversación, Oh, sí. y pues habrá que ver qué pasa. Estamos ya por terminar. De verdad que me encanta este espacio de conversación. Agradezco a los y las que se quedaron aún cuando Aníbal se nos fue. Esta conversación no es la última, Alondra. Yo Bello. te pido que estés disponible para regresar aquí a Análisis de la Z, donde el espacio es hablar poniendo Puerto Rico primero. Nos vemos mañana.